Yo lo pongo. Es que ahora comparte la lista de moderador. Hola, buen día. Correcto. Corriendo el tráfico está hoy. Es como calorcito. ¿Hay gente? Calorcito. ¿No está encendido? Creo que sí, pero. Yo escucho, pero no se ve el botón siento. rojo. ¿Le puedes Sí. imprimir, por favor? Creo que sí está prendido. Nada más el botoncito de arriba, en realidad. ¿Cómo estás? Sí, o. Sí, como ya. ¿Ya estás grabando la foto? Pues adelante. ¿Lista? Empieza. Adelante, ahorita que llegue. Bueno, buenos días. Entonces, continuando con el curso de Serie Blanca, vamos a empezar a ver lo que es neutropenia. Mi nombre es Dania Marela Andrade Tenorio, soy R4 de hematología y pues vamos a empezar. Ahí está, muy bien. Entonces, como introducción, pues, primero, ¿qué es la neutropenia? Pues este va a ser una disminución en el recuento absoluto de los neutrófilos. Este recuento absoluto depende de la edad y cosas por el estilo, y iremos viendo. Pero en general, en adultos y niños mayores de 1 año, tenemos que una neutropenia la vamos a marcar en menores de 1500 células. Y esta la podemos dividir según gravedad. La leve es de 1500 a 1000, moderada de 1000 a 500, severa cuando está debajo de 500, y esto ya nos representa un alto riesgo de una infección bacteriana grave y aumenta la mortalidad en los pacientes. Y la profunda depende de las guías que lean. Hay unas, las guías americanas dicen que es debajo de 100 y algunas europeas dicen debajo de 200, pero bueno, la profunda es lo que conocemos también como agranulocitosis. Y bueno, esta también vamos a decir que es crónica cuando ya tiene más de 3 meses. Entonces, en esta imagen les represento es como va a haber ciertos defectos monogénicos, van a haber ciertas alteraciones que vamos a ir viendo en las clases, las cuales van a hacer que haya como una alteración en la diferenciación de los neutrófilos y que nos lleven a estas enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades de neutropenia congénita van a tener una situación de tensión de la maduración en la etapa de los promielocitos, mielocitos, y entonces ahí es donde las vamos a encontrar. La gran mayoría, que entonces sería en esta área, vamos a tener que tiene pues varias alteraciones en varios genes, de los que vamos a ver ahorita que podemos ver ahí en la lámina. El más importante sería el ANE, y después de eso serían el HAX1, y bueno, poquito a poquito vamos a ir viendo como más adelante cómo vamos a irlos encontrando, pero en general este es como el lugar donde se va a detener la maduración, y este es por las alteraciones genéticas que vamos a ir encontrando. Y bueno, también depende de la alteración que tengamos o el gen que esté afectado, no solamente como la etapa de maduración del neutrófilo, sino también en qué lugar de la célula se lleva a cabo la afectación que nos va a dar la clínica. Por ejemplo, si dijimos que el ELANI es el que vamos a hablar hoy principalmente,
pues entonces nos situaríamos en los fagolisosomas y en los gránulos azurófilos o primarios, ¿sí? Pero pues tenemos alteraciones en diferentes lugares y esto pues, como les comento, depende pues de las alteraciones. Pueden haber alteraciones en la mitocondria, en el retículo endoplásmico, en el núcleo, nucleolo, aparato de Golgi. Pero como ven, pues son muchos, no nos vamos a detener en cada uno de ellos, solo para que sepan, cada uno tiene como una afectación también a diferente organelo en la célula. Entonces vamos a empezar con el tema de neutropenia congénita severa. Esta enfermedad inicialmente fue descrita en 1956 por Costman y por eso previamente se conocía como síndrome de Costman. Este va a ser un grupo en realidad de trastornos hereditarios de la hematopoiesis y aquí la situación que va a pasar, que es lo que mencionábamos ahorita, va a haber una diferenciación alterada de los neutrófilos y esto nos va a llevar a una neutropenia crónica grave. Y aquí, como mencionábamos, la detención de la maduración va a ser a nivel de los promielocitos. La prevalencia es de aproximadamente 3 a 8 personas por millón de personas y aquí lo que nos va a dar como el general de la clínica va a ser desde el inicio, desde una infancia temprana, infecciones recurrentes y estas infecciones van a ser graves. Como las más marcadas que vamos a empezar a ver van a ser infecciones de piel y tejidos blandos, pacientes con onfalitis, infecciones de vías urinarias y cuadros respiratorios que lleven a neumonías. Entonces, esta es una enfermedad o es una entidad que vamos a ver como premaligna. ¿Por qué? Porque va a tener un riesgo asociado de desarrollar síndrome mielodisplásico y leucemia por un estado mutacional somático y principalmente esta mutación la vamos a encontrar a nivel de CSF3R y también vamos a tener una sensibilidad muy marcada a cuando utilizamos los estimuladores de colonias de granulocitos y esto es lo que va a generar como esta riesgo de leucemogénesis. Entonces, los neutrófilos, dijimos, vamos a encontrar una diferenciación alterada, o sea, que está detenido en los promielocitos. Los neutrófilos que sí logren pasar como a estadio de maduración van a tener una morfología alterada. Vamos a encontrar células pseudo-Pellier-Wet, neutrófilos inusualmente grandes, segmentación anormal y gránulos citoplasmáticos reducidos. Aparte, podemos encontrar monocitosis y eosinofilia frecuentes. Los TCD4 en los linfocitos y las NK van a estar disminuidas y al contrario, los TCD8 van a estar aumentados. De igual forma, pudiéramos encontrar en algunas ocasiones anomalías plaquetarias o alguna situación de anemia o hipergamaglobulinemia policlonal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Va a haber una mutación de los genes que les mostraba hace rato. Entonces, de estas mutaciones hay más de 20 genes que pueden afectarse. Por eso es que es como un grupo muy heterogéneo, es un grupo muy grande. Hay unos que son de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, porque vienen por diferentes genes. El más importante sería el gen del ANE, que pues es el que codifica para elastasa de neutrófilos y este lo vamos a encontrar en el cromosoma 19 en su brazo largo y este lo vamos a tener como el grupo número 1 porque es el más importante. Entonces, este lo vamos a encontrar en aproximadamente 50-60% de los pacientes que tengan diagnóstico de neutropenia congénita severa. Y como dijimos, pues la mutación es en el ANE, son mutaciones heterocigóticas y lo que hace va a codificar la elastasa de neutrófilos. Este tiene una herencia autosómica dominante y si de por sí ya hay como mutaciones en muchos genes, cuando se afecta el ANE puede tener más de 200 mutaciones diferentes. ¿Por qué es importante esto? Porque aún siendo el mismo gen, depende de la como submutación que tenga el ANE, la clínica que va a presentar el paciente. Algunos van a presentar fenotipos más severos, por lo tanto van a tener mucho más riesgo de presentar un desarrollo de un síndrome mielodisplásico o leucemia, o sea, un aumento en la leucemogénesis. Estos van a tener de una mala respuesta a ¿cómo se llama? A los estimulantes de colonias, aun cuando normalmente se supone que tienen una buena respuesta. Estos también pueden derivar en un resultado anómalo o en un mal resultado post-trasplante y tienen riesgo de que presenten infecciones más graves.
Y bueno, aquí les tengo como las mutaciones que pudieran presentarnos mejor o peor riesgo dentro del mismo ELANE. Hay unos que son mutaciones puntuales, hay unos que son mutaciones de missense, pero básicamente aquí son, como les digo, como submutaciones dentro del ELANE que nos van a afectar también el pronóstico de los pacientes. Tenemos también mutaciones en el GFI, perdón, 1, que es el grupo 2. Este, si bien no es tan frecuente, la situación aquí es una mutación en el dominio de dedos de zinc del represor transcripcional GFI1, perdón. ¿Por qué es importante? No es tanta la frecuencia de enfermedad o de este grupo, pero las mutaciones que genera va a generar mutaciones dominantes negativas, o sea, va a suprimir gen F1, FGF1, que es como un represor, y al suprimirlo hay una sobreexpresión del ANE. Y en estas enfermedades puede pasar mucho que se afecten no solo un gen, sino que haya varias afecciones concomitantes y entonces también nos va a afectar como el ELANE. En sangre periférica, en esta situación, solo vamos a encontrar neutrófilos que también tengan una morfología anómala, a veces células mieloides inmaduras circulantes y una linfopenia mixta que puede ser tanto de células B como de células T. Y este tiene un bajo riesgo de hacer un síndrome mielodisplásico o una leucemia. Y por frecuencia, pues el tercero que les traigo sería las mutaciones en el HAX1, que este es el grupo que conocemos como 3, y esta es la que principalmente conocíamos como enfermedad de Cosman porque fue la primera descrita y se describía como un trastorno autosómico recesivo porque esta es un defecto autosómico recesivo. Este es en la proteína X1 asociada a HCLS1 y este lo que va a hacer es que codifica el regulador del potencial de membrana mitocondrial y esto lo que hace es que se necesita para la apoptosis y entonces se afecta y la apoptosis no se lleva de forma adecuada. Este es como el más importante de los que son autosómicos recesivos. Representa aproximadamente el 30% de los casos de neutropenia congénita severa y muchos pacientes van a fallecer antes de llegar a la edad adulta, pero los pacientes que sobreviven a la edad adulta, aparte de las alteraciones que puedan tener como de infecciones y en el estudio de la sangre, pues aparte vamos a encontrar retrasos neurocognitivos o epilepsia, vamos a encontrar que los pacientes van a tener baja estatura, esplenomegalia, osteoporosis, retraso de la pubertad, insuficiencia gonadal primaria en mujeres y trombocitosis, a diferencia de muchos de los otros, ¿cómo se llama? Pues sí, las otras mutaciones, normalmente las alteraciones en las plaquetas dan trombocitopenia, pero este lo vamos a encontrar como trombocitosis. Este, hay como dos isoformas del HAX y dependiendo si ambas isoformas están afectadas, entonces evidentemente es cuando los pacientes presentan una clínica más afectada y cuando solamente hay como una isoforma afectada en el HAX1, entonces si hay una neutropenia congénita severa, si tienen ciertas deficiencias o ciertos síntomas neurológicos, pero no suelen tener un cuadro clínico tan severo y no es tan frecuente que llegue como a situaciones fatales. Y esta enfermedad sí va a presentar un alto riesgo de síndrome mielodisplásico o leucemia. Y entonces, en general, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, sí, o sea, como les digo, hay muchas mutaciones, pero como la principal es el ELANE, pues vamos a centrarnos un poquito ahí. Y lo que está pasando es que va a haber un estrés del retículo endoplásmico y va a haber apoptosis de las células mieloides. Aquí la situación es que dijimos que la elastasa es la que está afectada. Elastasa de neutrófilos no se pliega, no se procesa, no se secreta y no se degrada. Y entonces se va a acumular. Y esta acumulación va a inducir estrés y va a activar la respuesta de ciertas proteínas y entonces esto va a llevar a apoptosis. También tenemos una afección por una expresión disregulada de factores de transcripción, por lo que en estas enfermedades normalmente vamos a encontrar eosinofilia y monocitosis y esto es como un mecanismo compensatorio por la deficiencia de neutrófilos que vamos a tener. Vamos a tener también una señalización alterada perdónenme, de los estimulantes de colonias, en la respuesta estimulante de colonia.
aquí no se va a afectar ni la producción del factor estimulante de colonias, ni la expresión del receptor como tal, sino que la disregulación es en la transcripción de la señal del receptor. Entonces, esta disregulación grave en la transcripción van a promover, más bien, la disrupción es en el área en la que se promueve la diferenciación o la proliferación. Entonces, como está afectada, sí se empiezan a crear, pero no pueden como llegar a un estadio de maduración adecuada y por eso es que los vamos a encontrar como detenidos en el área como de los promielocitos, pero sí tienen respuesta porque sí hay receptores y sí se está expresando también el factor. ¿Sale? Y otra situación, pues lo que decíamos, estos van a tener una progresión leucémica por las mutaciones en este gen que habíamos dicho, en el CSF3R, y principalmente estos van a convertirse en leucemias mieloides M0, M1, M4, pero también podría ser leucemia linfoblástica aguda o leucemia mielomonocítica crónica. Entonces, nuestra principal forma de sospechar el diagnóstico, bueno, ahí, perdón, se empalmó un poquito, pero la principal forma, pues, es con la clínica del paciente. Vamos a tener un paciente que desde la primera infancia va a presentar infecciones recurrentes y algo que es como muy, muy importante es como es un paciente desde joven presenta infecciones febril que se ve más mal de lo que debería estar para lo que el cuadro clínico se supone que es. Entonces, esta situación es la que nos ayudaría como a empezar a sospechar. Como les digo, suele diagnosticarse en la primera infancia, en los neonatos, pues lo primero que podríamos empezar a ver es una onkologitis aguda y grave. En los lactantes, fiebre asociada a síntomas respiratorios, puedes tener situaciones de neumonía, puede presentar celulitis o abscesos en tejidos profundos y ya en la niñez, algo muy importante o muy característico son problemas de gingivitis y periodontitis graves. Como son situaciones de infecciones que a final de cuentas no necesariamente requieren que haya alguna afección en la inmunidad para que se presenten estas infecciones, pues normalmente no tomamos como biometría lo mejor al inicio, no le tomamos tanta importancia o vemos una neutropenia y decimos, pues probablemente la neutropenia solamente está asociada como esta infección y no hacemos como controles de repetición y al no hacer esto es difícil sospechar o darnos cuenta que aun cuando se cura el proceso infeccioso, seguimos con un proceso de neutropenia y entonces poder como, sí, integrar el diagnóstico. Entonces, esto nos va a llevar a que haya una larga demora entre que los pacientes empiecen a presentar sus primeros síntomas hasta que se haga el diagnóstico. ¿Sale? Otra forma, pues, es el recuento, evidentemente, de los neutrófilos. Los neutrófilos, pues, crónicamente van a estar disminuidos, pero, como decíamos, van a ser poco valorables durante el proceso per se de las infecciones. ¿Por qué? Porque el proceso de infección puede ser que lleve a los neutrófilos así madurar por el estrés que tienen, o la neutropenia podemos asociarla directamente a la infección y que no nos haga sospechar de alguna otra cosa. Entonces, la sugerencia es que si empezamos a sospechar de que estos pacientes podrían tener estas entidades, pues habría que estarles tomando biometrías hemáticas seriadas. Se sugiere que de una a dos veces por semana durante aproximadamente 2 a 3 semanas para ver cómo es el comportamiento. Como iremos viendo, el ELANE también tiene afección en la neutropenia cíclica. Entonces, esto lo que nos ayudaría es ver que el paciente tiene una constante neutropenia y el estarle tomando biometrías seriadas, pues nos ayudaría a ver si después de salir del proceso infeccioso persiste con la neutropenia y si esta neutropenia tiene, pues aparte, como este proceso de ciclo, ¿no? Evidentemente, pues también hacer una médula ósea nos ayuda para el diagnóstico, es parte como del abordaje temprano y este nos va a ayudar a ver si hay una situación de neutropenia o si ya tenemos alguna asociación, si podemos ver un proceso ya de una leucemia, una anemia plástica o una mielodisplasia. Y lo que vamos a encontrar, pues es lo que hemos estado diciendo, promielocitos y mielocitos aumentados, escasez de metamielocitos, células en banda y neutrófilos maduros. Estos no los vamos a encontrar casi.
Y en un aspirado de médula ósea, principalmente de un paciente con el ANE afectado, lo que vamos a ver es promielocitos aumentados y con una citomorfología normal vamos a encontrar células grandes, núcleos irregulares y con vacuolas citoplasmáticas. Vamos a encontrar los monocitos eosinófilos y precursores aumentados, que era lo que ya habíamos mencionado. Los megacariocitos los vamos a encontrar atípicos y, perdón, ahí mi dedo, pero en infección aguda puede ser que los encontremos ya como diferenciación, que es lo que decíamos, por eso en infección es difícil hacer como el abordaje o el diagnóstico. Si decimos que la situación son mutaciones genéticas, pues entonces los análisis genéticos serían los que nos darían como tal la respuesta. Lo que nos va a guiar hacia qué es lo que vamos a pedir, pues sería que tenemos ciertos patrones de herencia que cada mutación pues tiene. Entonces, por ejemplo, decíamos que las mutaciones en el ANE son las más comunes y son autosómicas dominantes, entonces normalmente vamos a encontrar un niño con un proceso de infecciones repetitivas en sus primeros tiempo de vida, días, meses de vida. Y aparte, en esta situación, muy probablemente ya hay un familiar que tenga un diagnóstico. Pero en las mutaciones recesivas, pues probablemente sea el primer caso en la familia y entonces en esta situación, pues es más difícil integrar como diagnóstico. Aquí lo que hay que hacer, pues es una secuenciación de ADN, puede ser en sangre, en saliva o en alguna otra muestra de tejido. Y si no hay como alguna otra situación más que las infecciones, no hay nada que nos esté guiando como otra cosa y no hay otra persona afectada, de todas maneras, nuestra primera sospecha sería hacer una secuenciación del ANE para ver si es el que está afectado por la frecuencia de que es el más común. Y en caso de que ese fuera como negativo, entonces ya tendríamos que abordar el resto de genes que están afectados. También podemos hacer diagnóstico inmunológico con pruebas de autoanticuerpos antineutrófilos. Estos no están presentes en todos los pacientes, pero podríamos llegar a encontrarlos y pues esto realmente deberíamos hacer un abordaje en todo paciente que tenga fiebre de repetición, neutropenias de repetición e infecciones que no, también repetición y que no respondan. Y pues lo que se debería hacer son recuentos de linfocitos, subconjuntos de linfocitos y niveles de inmunoglobulina, que en este caso los recuentos de linfocitos tendrían que ser normales o incluso elevados. Los recuentos, dijimos, monocitos y eosinófilos los vamos a encontrar elevados y las inmunoglobulinas las vamos a encontrar normales o también elevadas. Y el tratamiento, pues lo que habíamos dicho, tienen muy buena respuesta a cuando les ponemos estimulante de colonias, así que este es el tratamiento y es altamente efectivo. En más del 95% de los pacientes, los neutrófilos los vamos a conseguir subir a más de 1000. Después de haber utilizado este tratamiento, vamos a encontrar una médula ósea hipercelular con eosinofilia leve y desviación a la izquierda con hiperplasia mieloide, cambios morfológicos como tal, como lobulación nuclear anormal y citoplasma hipergranular, y los mieloblastos CD34 podrían tener también un aumento y esto nos podría simular un síndrome mielodisplásico. La dosis sería, podemos iniciar a dosis bajas o dosis intermedias. Las bajas serían de 1 a 3 microgramos por kilo y dosis intermedias serían a 5 microgramos por kilo y de estos les iríamos haciendo un aumento cada 10 a 14 días hasta ver una respuesta sostenida de neutrófilos arriba de 1000. Y cuando los pacientes ya tienen una dosis de más de 50 microgramos, perdón, por miligramos, es microgramos por kilo, y los neutrófilos persisten debajo de 500, entonces decimos que es un paciente no respondedor. Y en este caso, nuestro tratamiento pues sería hacer un trasplante de células madres hematopoyéticas, el cual previamente era como lo que se hacía como más para, pues como curativo, pero como tienen buena respuesta, normalmente se deja en estos momentos ya para los pacientes que ya o evolucionaron a un síndrome mielodisplásico o que no responden al tratamiento. Ahora vamos a seguir con la neutropenia cíclica y esta va a ser una afección hematológica muy poco frecuente, no tiene predominio de género y es un trastorno autosómico dominante que se va a manifestar igual con un conteo de neutrófilos disminuido y que va a tener una disminución en cronicidad. Fluctúan en una periodicidad regular dependiendo del paciente y el estándar es como aproximadamente 21 días. Y pues la periodicidad de esta granulocitopenia puede variar. Aproximadamente se han descrito
que pueden ser desde 11 días como hasta 51 días, si mal no recuerdo, ahorita lo vemos más adelante, pero en general tenemos que el estándar es aproximadamente cada 21 días vamos a ver cómo está descenso en los neutrófilos. Como les mencionaba, este también se debe a una mutación en el ANE, pero a diferencia del otro, no confiere un mayor riesgo de un síndrome mielodisplásico o de presentar una leucemia. Aquí, pues el diagnóstico también se haría en los primeros años de vida. También los pacientes van a presentar infecciones recurrentes, aftas orales, gingivitis, amigdalitis, faringitis y o periodontitis. Y las infecciones que más nos preocuparían, porque es las que más comúnmente nos van a llevar a un deceso, pues son las infecciones respiratorias que lleguen a convertirse en una neumonía, necrosis intestinal segmentaria, peritonitis espontánea y septicemia. Y en esta no se van a observar características extrematopoyéticas. El diagnóstico pues lo vamos a hacer tanto con muestra de sangre periférica como médula ósea. Lo que decíamos, vamos a tener una neutropenia de menos 200 neutrófilos aproximadamente cada 21 días. Lo que decíamos puede ser desde 11 días hasta 52 días esta periodicidad. Y aparte de encontrar como afección en los neutrófilos, podría ser que encontremos también como alguna afección tanto en las plaquetas como en los reticulocitos, pero no es lo más común. Lo más común es encontrar como afección directamente en los neutrófilos. Y pues la gravedad de la detención en la maduración en la médula ósea va a predecir evidentemente pues cómo van a estar los neutrófilos en sangre periférica días después. Entonces, si nosotros tenemos una médula ósea, la cual tomamos previo al estado neutropénico, pues entonces vamos a tener una imagen de como si fuera una neutropenia crónica severa. En cambio, si se los tomamos previo a los episodios que ya hemos detectado como de recuperación, entonces podríamos encontrar una médula ósea normal, una maduración completa. Y el tratamiento, pues evidentemente también sería con el estimulante de colonias, porque pues como les dije, igual como es afección del ANE, también tiene una buena respuesta a este tratamiento. Y aquí la situación, pues es aumentar el recuento de neutrófilos y prevenir infecciones. Aparte de que nos ayudaría como a subirlo, aparte nos va a atenuar como esta periodicidad de disminución. Y se han estado haciendo estudios de ver qué tanto nos puede como retrasar esta periodicidad el hecho de utilizar estimulante de colonias junto con inmunoglobulina, pero esto todavía está en estudios. Y aparte, pues tendríamos que tener como medidas generales, estar haciendo un uso racional de los antibióticos, porque pues son necesarios, pero ver que no estemos como también usándolos de forma excesiva, un cuidado bucodental, porque como vimos, pues son como muy importantes las infecciones en la boca, en la parte dental, oral, y pues la educación del paciente. Y en este igual, pacientes que por alguna razón no respondieran al estimulante de colonias, pues el tratamiento sería con un trasplante de células madre hematopoyéticas y pues este ya sería un tratamiento curativo. Y por último nos quedan dos afecciones que están un poquito menos descritas como tal. Está la neutropenia crónica benigna. Esta va a ser una neutropenia que, como dijimos, para que sea crónica tiene que tener ya más de 3 meses. Y aquí tenemos que haber ya descartado que haya una neutropenia congénita severa, que haya una enfermedad sistémica subyacente y que no hay un riesgo elevado de infecciones severas. Estos vamos a encontrar tres entidades principalmente y de estas, pues realmente, como vamos a ver, son pacientes que tienden a estas neutropenias, pero no les generan mayores riesgos de tener como infecciones graves. Entonces, pues la verdad es que lo único que vamos a encontrar en el estudio es la neutropenia y el tratamiento sería o no darles nada porque a pesar de la neutropenia no lo necesitan o a lo mejor algún estimulante de colonias, pero en la mayoría de las veces no se necesita. Entonces, una de las etiologías sería la neutropenia étnica benigna. Esto se ve en población de ascendencia africana, judía, mediterránea o de Oriente Medio. En estos, el recuento de neutrófilos pues va a ser bajo, entre 1000 y 1500. Normalmente estos 1000 a 1500 los vamos a encontrar en los adultos, pero en los niños refieren que sí podemos encontrar hasta menos de 500 neutrófilos y aún así estos pacientes no van a generar infecciones graves, ni tampoco tienen mayor riesgo de síndrome mielodisplásico o leucemia. Y en las personas de ascendencia africana específicamente tendríamos que hacer una prueba de cigosidad del gen de quimiosinas del receptor de antígeno TUFI.
Y aquí pues vamos a encontrar variantes en varios genes y mutaciones en varias regiones. Y como les digo, pues en general son pacientes que vamos a hacer como un diagnóstico, vaya, por laboratorio, pero no por clínica. Tenemos también la neutropenia idiopática crónica. El diagnóstico se realiza tras documentar una neutropenia al menos 3 veces en estos 3 meses y que hayamos descartado que haya una etiología subyacente. Este se relaciona un poquito más al sexo femenino y al haplotipo HLA-DRB1-1302. Aquí puede haber una superposición con otras afecciones como lo son neutropenias autoinmunes y porque a veces no se detectan los autoanticuerpos aún en estas enfermedades, que ya las veremos más adelante, pero podríamos como confundirla con esta situación. Aquí lo que vamos a encontrar es una neutropenia aislada con un aumento de promielocitos y, igual que las otras, rara vez va a requerir un tratamiento. Y vamos a tener la neutropenia crónica familiar benigna. Esta también pues va a ser un recuento persistentemente bajo. La situación aquí de diferencia con por ejemplo, con la étnica es que hay una historia familiar y no de etnicidad. Y normalmente o a menudo vamos a encontrar que esta afección en los neutrófilos pues lo encontramos en varias generaciones. Este es de una herencia autosómica dominante, aunque sí hay estudios que nos dicen que puede ser también en algunos casos una autosómica recesiva. Clínicamente es benigna, los pacientes a pesar de este recuento de neutrófilos bajo no van a presentar tampoco infecciones severas y las complicaciones graves pues son muy poco frecuentes. Y tenemos la neutropenia neonatal transitoria, que esta en general es un recuento de neutrófilos bajo para la edad gestacional y el tiempo de vida extrauterino. Para el momento del nacimiento tenemos que el corte normal de neutrófilos son aproximadamente 6,000. En una semana los tenemos a 1,500 y en 2 semanas los tenemos a menos de 1,000. En este vamos a describir un episodio de neutropenia de aparición en el periodo neonatal que se va a normalizar espontáneamente en días o semanas y en algunos raros casos podría ser hasta meses. Los mecanismos fisiopatológicos de esto es la disminución transitoria de la producción medular, ya sea por situaciones maternas, como serían una preeclampsia o hipertensión, restricción del crecimiento intrauterino, asfixia perinatal o prematuridad, ya enfocándonos a situaciones per se del paciente, y aquí lo que va a pasar es que va a haber una menor producción y menor liberación de los neutrófilos. También lo que puede pasar es que haya una redistribución o marginación o destrucción de los neutrófilos por infección, asociado pues a sepsis, o situaciones infecciosas. Y aquí pues vamos a tener una neutropenia transitoria por consumo o por bloqueo de liberación. Y también podemos tener que la causa sea un mecanismo de paso transplacentario de autoanticuerpos y tenemos una neutropenia transitoria por destrucción mediada por anticuerpos. Perdón. Ay, es que se puso aquí, se puso raro. Ya es la última lámina, pero no sé por qué se puso rara como la tabla se tenía aquí como para mostrarles. A ver si la puedo. Ay, ¿por qué se cerró todo? No sé. Déjenme ver. Sí. Es que no se movió el cable. No sé si se movió el cable, pero aparte se puso como extraño la... Configuró. Sí, se desconfiguró como la tabla que tenía y se desconfiguró la computadora de una forma muy rara. Igual tengo aquí como el Canva, déjenme ver si tengo aquí. Igual es ya la última lámina. Pero básicamente lo que nos decía esta lámina es como que esto puede ser por las situaciones que ya les comentaba, puede ser por una neutropenia de autoanticuerpos o aloanticuerpos, que ya nos hablarán en la siguiente clase. Puede ser por una situación materna, puede ser por situaciones de restricción del crecimiento y estos eventualmente, dependiendo de la etiología de la neutropenia, pues van a remitir entre días, semanas y a veces los que son por autoanticuerpos pues pueden tardar hasta meses en resolver, pero pues técnicamente no vamos a tener como alguna otra situación. Déjenme, no sé por qué no quiero. Mm, mm, mm. No sé por qué no quiero. Pero bueno, ya eso era lo último. Déjenme ver si ya quieren. Es que les digo que sí, pero les digo que se desconfiguró como la tabla que tenía, pero bueno, como les digo, en general
categoría por situación autoinmune, autoinmune, infecciones intrauterinas asociada a preeclampsia, asociada a gemelaridad, asociada a restricciones restricciones del crecimiento. Y eso sería todo. Era la última lámina la que se puso rara. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Dani. Pues bueno, es el abordaje del paciente con neutropenia, sobre todo el neutropenia en la primera infancia. Sabemos que inicialmente pues es un poco inusual pensar en estas entidades que son hereditarias. Hay que descartar algunas otras cosas siempre, ¿no? Muy frecuentemente las interconsultas son por procesos infecciosos o por el tratamiento de los procesos infecciosos. Y ya sabemos que, sobre todo, por ejemplo, los antibióticos pueden pasar hasta 8 semanas si no hay recuperación.